Hola, ¿quién es Dios? Para entender a Dios hay que partir de su nombre. Dios es el yo soy, el gran yo soy. También otro de sus nombres es el Yahweh, o Yahvé, o Yahweh, como lo pronunciarían los judíos. Pero su sonido fue traducido al español como Jehová. Este, y pues es fonética, es como cambió la fonética, el Jehová cambió a Jehová, más castellanizado. Y pues Dios ha tenido varios nombres, se ha llamado a sí mismo conforme ha ido cambiando la relación que tiene con los seres humanos. Este, y lo vemos en su palabra que se hace llamar el gran yo soy, se hace llamar, por así decirlo, los nombres que recuerdo es el Shaddai, Elohim, Elión, Hashem y Adonai. Y son varios los nombres de Dios. Tiene varios nombres porque pues es característico de quien realmente su esencia es ser la palabra. Entonces, para conocer a Dios hay que entender que Dios es la palabra. Si nos pudiéramos transportar por medio de nuestra imaginación a un momento en la realidad, más allá del tiempo, en los primeros, inclusive antes de los primeros instantes de la creación, es posible que simplemente existiera su voz en el principio. No había oscuridad, no había luz, o tal vez la luz sí, pero no lo podemos saber. El principio es que en un principio simplemente había la voz de Dios. Y pues es realmente pues fascinante cómo uno de sus nombres, el yo soy, funciona como un aforismo filosófico. Es como es como un instructivo para desarrollar filosofía. Es un instructivo para desarrollar lo que Sócrates, el padre de la filosofía, le llamaba mayéutica o la retórica, hacerse preguntas a uno mismo. Entonces, cuando uno se hace preguntas a uno mismo, según la técnica de Sócrates, pues habría que haber sido alumno de Sócrates para saber los pasos que se seguían, ¿no? O qué tipo de preguntas hacer. En este caso, el aforismo yo soy, pues es como un vínculo con la conciencia. Es decir, yo soy yo, tú eres tú. ¿Sí? Es como una reafirmación de esa misma voz. Tal vez en sus inicios para Dios era imprescindible. Tal vez en aquel momento para Dios era imprescindible ese vínculo con su propia conciencia, porque eh, desde la creación pues podemos ver en la palabra que Dios, siendo un ser supremo, habla de Él mismo en plural. Es decir, que de su misma conciencia se creó al Hijo, que es Jesucristo, que también la Biblia afirma que existe desde antes de la creación, y su propio Espíritu. Entonces, es esa facultad de Dios de tener una triple personalidad, es tener una separación con su Espíritu, o sea, su, su su persona es como lo concebimos en la visión de Ezequiel. Es un, un ser antropomorfo, o sea, que tiene forma de ser humano, pero es energía, es como si fuera una forma de trueno, una forma de sí, una forma como de hombre, pero destellante, así como de muchos relámpagos. Y además tiene su espíritu, que su espíritu está en todos lados.
Entonces, Dios puede hablar consigo mismo, o sea, puede, digamos, dialogar con su propio espíritu, y además tiene a su Hijo, que pues todo esto pudo haber sido concebido dentro del misterio de Dios, pues en un momento fuera del tiempo. Pero pues todo esto llegamos a la conjetura de que Dios es este ser tan complejo porque Él mismo lo dice, bueno, la Biblia lo dice, que la creación, pues primero Dios dijo, háganse los cielos, y se hicieron. Y Dios dijo, háganse la luz, y hágase la oscuridad. Y así podemos identificar un patrón durante la creación, que Dios estuvo para todo lo creado. El patrón que se repite en cada una de los componentes de la creación es que Dios lo llamaba a existir. Dios empieza a llamar a todos los componentes de la creación, incluso a los seres que creó, es decir, a los seres humanos y tanto a los animales también, los llamó a existencia. Es más, al ser humano sopló en él aliento de vida. Entonces sabemos que Dios, una de sus características más importantes es la palabra que lo identifica. Él es la palabra. Y pues al ser el creador de todo, pues sabemos que Él es simplemente toda la información, toda la palabra que existe contenida en un solo ser. Es decir, la palabra, todo el conocimiento o toda la palabra que existe, aún la que no se ha descubierto. Entonces, y esto lo podemos confirmar con toda la Biblia, porque Dios, pues, le pone jerarquiza por sobre todas las cosas a la inteligencia y la sabiduría. Y también nos lo dice Juan en la introducción de su carta, en donde dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Jesucristo dice, yo soy la verdad, soy el camino, la verdad y la vida. Y de hecho Pablo, una de las personas, ahora sí que reclutado personalmente por Jesucristo resucitado, Pablo entendía esta persona de Dios, que más tarde, además de todos los nombres que tenemos acerca de Dios y de las diferentes pues etapas que vivió Dios en su relación con los hombres, para los cuales se identificó a sí mismo de determinada manera, vemos que en la parte donde su Cristo es llamado a la gran comisión, a la gran obra, o a la salvación de las almas, cuando Jesús de Nazaret asciende a ocupar el lugar del Cristo, ya hay un nuevo nombre para Dios y se convierte en el Padre Eterno. Entonces, que es uno de los, finalmente ya es uno de los nombres que a mí en lo personal es el de los con los que más me siento más cómodo, porque sí lo considero mi Padre. Y bueno, pues esto es gracias a Jesucristo. Y finalmente, pues Jesucristo lo deja muy claro, que el Padre estaba en él, porque dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué quiere decir? Que quien había visto a Jesucristo, la persona de Jesucristo, o sea, hace 2000 años, había visto al Padre también. ¿Por qué? Porque el Padre residía en el cuerpo de Jesucristo como la palabra que lo iluminó,
sin haber sido estudiado para poder hablar de la manera que habló y haber desarrollado el camino a seguir para la humanidad para llegar a la sociedad perfecta, una sociedad basada en el respeto mutuo, en el amor al prójimo. Dijo, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros. Entonces, si vemos, realmente Dios es la palabra, y como ya lo he dicho en otros videos, la palabra para los seres humanos, hoy en día incluso para ti, para mí, la palabra lo es todo. La palabra nos identifica, nos da un nombre, nos dice, nos da la habilidad de expresarnos. Las palabras en nosotros evocan emociones y sentimientos. Y además, gracias a la palabra, cuando comenzamos a tener conocimiento de la palabra en nosotros, nos volvemos conscientes. Entonces, tal vez se puede decir de mejor manera, ¿no? Los psicólogos lo podrían explicar de mejor manera. Sin embargo, es muy importante resaltar que Dios Dios pues nos presenta a nosotros el origen del universo, el origen de todo es por obra de su creación. Y pues hay otras explicaciones como el Big Bang y muchas otras cosas. Yo quiero simplemente poner en perspectiva que ahora sabemos, gracias a la física y a la química, cómo la teoría de la relatividad y todas estas cuestiones de precisamente el avance de la ciencia, que no es otra cosa más que la palabra sistematizada, sí, permitió lo que es el desarrollo de la energía nuclear. Entonces, si tú sigues los pasos ordenados, obviamente, pues los pasos son descripciones que te llevan de un momento a otro para poder reproducir un experimento, el experimento de la energía nuclear. Cómo por medio de la palabra, entonces, por medio de la reproducción de un experimento de la energía nuclear, podemos de un simple átomo de hidrógeno, por ejemplo, de los que son los más sencillos, podemos liberar enormes cantidades de energía. Y he ahí cómo se utilizó esa tecnología, se aplicó para la construcción de bombas que fueron utilizadas, que se han utilizado, se conoce en la historia que se utilizaron 2 de ellas en Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y su poder de destrucción fue devastador. Y hoy pues se sabe que las bombas que se crearon después de ese periodo histórico pues aún son más destructivas. Entonces, si pones en contraste lo que nosotros hemos hecho gracias al desarrollo de la ciencia, es decir, de la palabra, haciendo de un pequeño átomo algo que ni siquiera se puede ver con el ojo desnudo, algo que no se puede ver a simple vista, y genera algo tan devastador. Ahora imagínate, Dios está tratándonos de explicar que Él es el conocimiento supremo. Entonces, Él efectivamente puede ser capaz de llamar a existencia al mundo por medio de su voluntad. ¿Por qué? Porque Él tiene los conocimientos para así hacerlo. Entonces, y así como por medio de la palabra se genera la ciencia como para generar una explosión nuclear, así por medio de la palabra Dios también puede generar la creación del universo. Ambos ejemplos son similares, y de hecho pues lo que condujo a las personas a pensar en el Big Bang fue la evidencia de cómo el universo está en expansión.
constantemente. Y para eso pues tuvo que haber una liberación de energía y pues yo simplemente quería mencionar eso. Hay cosas que no vamos a saber tal vez en nuestro tiempo, pero Dios nos ha prometido que no, en su momento nos revelará todas todas las cosas, todos los misterios, cosas que ojo no vio ni oído oyó y que no han subido aún al corazón de los hombres, al corazón de los seres humanos, hombres y mujeres. Entonces, pues es una cuestión de saber quién es Dios. Pues Dios es la palabra y pues sin duda es fascinante pues saber que Dios es ese ser tan complejo y a la vez tiene pues la sencillez y la humildad de estar interesados en los seres humanos, en su bienestar, en su desarrollo, en su crecimiento, en su aprendizaje. Entonces, pues un saludo desde el camino. Esta es mi explicación de quién es Dios. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y si no, pues déjenmelo en los comentarios para hacer otro video, a lo mejor más sencillo, a lo mejor más complicado. Eso es todo. Bueno, gracias.